COVID-19, la pandemia por el coronavirus, no ha terminado, y una investigación de este 3 de agosto de 2022 revelaría que probablemente se estaría cometiendo un error en las indicaciones de manejo de COVID-19. ¿Cuál sería este error que se estaría identificando y sobre todo qué pudo haber generado esta situación? En este video vamos a compartir esta reciente publicación y vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una información importante en relación a un estudio de investigación en donde estarían revelando que probablemente las indicaciones que se habrían dado para COVID-19 habrían estado en un error, lo cual ha podido ayudar a que la propagación del virus sea mayor. ¿Cuál sería ese error que estarían identificando algunos científicos? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que COVID-19, la pandemia por el coronavirus, no ha terminado. Actualmente, 2022, el mundo enfrenta una ola por Omicron y Omicron habría sido la variante dominante del 2022. Esta variante que se originó en África a finales de noviembre de 2021 y que sobre todo habría sido denominada como la quinta variante de preocupación que el mundo ha conocido. Una de las características importantes de Omicron, la presencia de las subvariantes que han podido originar cada una de ellas una ola de contagios. La última por BA.4 y BA.5. Sin embargo, algunas medidas que se habían dado contra COVID-19 probablemente habrían entrado en un error. En una reciente publicación de este 3 de agosto de 2022, se mencionaría que los pacientes con COVID-19 pueden ser infecciosos más allá de los 5 días. Un estudio habría encontrado que la mitad de las personas con prueba de antígeno positivo en el día 6 tenían virus cultivables. Un dato muy importante a considerar. Dentro de la investigación se habría hecho un análisis de 17 pacientes a los que se les realizó prueba de cultivo viral en el día 6. 12 y aún tenían prueba de antígeno positivo. Y 6 de estos pacientes tenían virus cultivables, un indicador de infección según habrían mencionado médicos del Brigham and Women's Hospital en Boston, los cuales habrían publicado su hallazgo en una revista médica importante como JAMA Never Open. Dentro de los hallazgos podrían tener esto implicaciones con respecto a las pautas actuales del Centro de Control y Prevención para Enfermedades en Estados Unidos, CDC, que recomendarían finalizar el aislamiento después de los 5 días si el paciente no ha tenido fiebre durante 24 horas o si los síntomas estarían mejorando. Los expertos y científicos que habrían realizado el trabajo de investigación estarían respaldando que probablemente las indicaciones que se habrían dado en donde el CDC, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, habrían indicado de que una persona, una vez haya superado los 5 días de aislamiento, ya podía salir del aislamiento. Ello significaría que ya no contagiaría. Y esta situación podría estar en un error. Y el claro ejemplo de ello sería la situación del presidente de los Estados Unidos. El caso del presidente de los Estados Unidos es muy importante a mencionar. El presidente de los Estados Unidos, una persona varón de 79 años de edad, salió positivo el 21 de julio de 2022 por COVID-19. Recibió tratamiento 5 días de Paxlovid y después del 5.º día el paciente salió del aislamiento. Salió negativo en las pruebas siguientes de COVID-19 hasta que 3 días después se le repitió un control y nuevamente salió positivo. Ante ello, el presidente de Estados Unidos volvió a estar en aislamiento por 5 días más. Situación que debemos tomar en cuenta. Este trabajo de investigación estaría revelando que probablemente las medidas de aislamiento solo por 5 días no serían adecuadas y podría ser un error que estaría fomentando que el virus pueda transmitirse con mayor facilidad. Datos importantes a tomar en cuenta. Este trabajo de investigación estaría revelando que probablemente las indicaciones que hasta el momento se estaban dando con respecto a las nuevas variantes del coronavirus no serían adecuadas y 5 días de aislamiento
podría ser una medida insuficiente para evitar que los contagios sigan avanzando, tomando en cuenta sobre todo que en Estados Unidos ya no existen medidas de restricción contra COVID-19 y mucho menos las personas usan mascarilla, datos que estaría preocupando a gran parte de la comunidad científica. Es muy importante que la presencia de los virus cultivables serían un indicador viable de infección del SARS-CoV-2, y esto lo habrían demostrado los científicos que publicaron esta investigación. Es importante mencionar que los hallazgos podrían tener implicaciones en las pautas actuales que se estaría dando. Los investigadores habrían mencionado que las pruebas rápidas de antígenos se correlacionan bien con el cultivo viral en los primeros días de la infección, por lo que uno podría haber esperado que el porcentaje de muestras cultivables fuera mayor. Sin embargo, estas pruebas no han sido validadas para su uso en las últimas fases de la infección, como después del día 5. Si bien los estudios previos han correlacionado la positividad de la prueba del antígeno con la positividad del cultivo durante la infección temprano, no hay muchos datos sobre la positividad de la prueba y el virus cultivable más allá de los 5 días después de la infección, aunque las personas puedan dar positivo por mucho más tiempo. Datos importantes que también revelaría la investigación. A los inicios de la infección, la prueba del antígeno con la prueba de un cultivo viable para el virus prácticamente son iguales. Sin embargo, pasando los 5 días, las pruebas de antígeno ya no podrían probablemente detectar al virus viable, lo que sí lo haría un cultivo, por lo cual significaría que muchas personas que puedan estar realizándose una prueba al 5º o 6º día y salir negativo, realmente no se puede garantizar que sean negativos o que no tengan un virus infeccioso en ese momento. Son situaciones que este trabajo de investigación estaría revelando, en donde se debería considerar los hallazgos de este trabajo y sobre todo adecuar las medidas para evitar los contagios por COVID-19. La pandemia no ha terminado y lamentablemente los expertos no descartan la presencia de una nueva variante de preocupación, la cual sería Pi para el año 2022. Las investigaciones revelan que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la transmisión de los virus y sobre todo las medidas de solo 5 días de aislamiento no sería una medida adecuada que pueda evitar el contagio por el coronavirus. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación de este 3 de agosto 2022 en donde un grupo de científicos estarían poniendo en tela de juicio la situación de las medidas dadas por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, con respecto a COVID-19. Las indicaciones dirían que un paciente que ya superó la enfermedad, tras 5 días podría salir del aislamiento, y sobre todo si no tendría fiebre ni otros síntomas, situación que lamentablemente probablemente esté en un error, dado que los hallazgos de la investigación en un estudio de 17 pacientes habría confirmado la presencia de un virus cultivable más allá del 5º día. En el día 6 se habría detectado ello, situación que explicaría claramente que la persona, una vez salga de ese aislamiento, creyendo que ya terminó la enfermedad, pueda bajar la guardia y podría estar infectando a muchos familiares. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. COVID-19, la pandemia por el coronavirus no ha terminado y lamentablemente no se descartan nuevas olas de contagio. Las medidas deberían ser evaluadas para tratar de limitar una ola futura de COVID-19. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.